y los familiares de los presos políticos vascos. Porque se dice pronto 20, 30 años de cárcel. Se dice muy pronto. Pero hay que vivirlos. Y hay que vivirlo en todo el colectivo familiar. Y hay que vivir como vive esta compañera, Usune, que era la compañera, es la compañera de Mitchell, que estuvo 21 años al pie del cañón, recorriendo igual que él esos miles de kilómetros, 30.000 kilómetros de cárceles, de traslados, y que estás expuesto a permanentes accidentes en la ruta. Esta película tiene 14 años, pero ya el número de muertos en las rutas llega a los 800. Muertos de familiares que van a ver a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, y tienen que salir a las 4 o 3 de la mañana para llegar a un turno de cárcel, de visita a las 8 de la mañana, a 400, a 500 kilómetros, y a veces un día antes salir y llegar al lugar, y muchas veces tenés a los fachos que te ponen clavos miguelitos en la ruta de entrada a la cárcel, y ahí se producen los accidentes. Pero los presos políticos vascos, si tienen una cualidad, y el movimiento, el colectivo de presos políticos y presas políticas vascas, es que están muy fuertes y le dan fuerza a esos familiares para que sigan visitándolos. El relato que siempre hace un familiar cuando va a ver a un preso es: él me dio más fuerzas a mí de las que yo tengo ahora en libertad. Y esto es lo que sentimos nosotros cuando vivíamos en Euskal Herria y visitábamos presos. Sentíamos que el compañero y la compañera estaban dándote fuerza. Y muchas veces esos familiares, como les decía antes, llegan y se encuentran con que el preso ya no está. Y incluso no le dan ninguna explicación. Y es que lo han trasladado de las Islas Canarias a Alicante. Y vos llegaste a las Islas Canarias con la idea de verlo 30 minutos a tu hijo o a tu familiar, y lo trasladaron a Alicante. Y vas a Alicante y te dicen que está en Daroca. Y vas a Daroca y te dicen que está en Valdemoro. Y así la vida de los familiares, pero también la vida de los compañeros que están en la cárcel. Nosotros siempre decimos que la lucha en Euskal Herria tiene un sostén fundamental. Una es la gente en la movilización, una es la gente en la calle. No debe haber un lugar en Europa donde haya tantas movilizaciones semanales. Y otra es el espíritu y la fortaleza increíble del colectivo de presos y presas políticos vascos. Por eso nuestra tarea fundamental en la Argentina, aparte de hablar de lo que está ocurriendo en Euskal Herria y marcar claramente quiénes son los que están provocando esta situación, y lo digo ya yéndome al presente, hace 2 años que no explota una bomba, que no sale un tiro de un arma de un combatiente vasco, y sin embargo esta tregua unilateral por parte de la organización armada ETA es violada todos los días del año por la represión del Imperio Español y por la represión del Imperio Francés. Y me limito a contarles lo que pasó esta semana. Esta semana, el día lunes, nos encontramos con que los compañeros Otegi, Rafa Díaz es el secretario, ex secretario general de la Central Sindical Independentista Vasca, la segunda fuerza sindical en el País Vasco, un hombre que está en libertad condicional, que ya se tragó varios años de cárcel y está en libertad condicional porque su madre se está muriendo. Se enteraron Otegi, que está adentro, preso, y que es el portavoz de la izquierda independentista, el referente más importante, y que ahí vieron en la cárcel, cuando era joven, ya se tragó 6 años en otro momento. Se les ha dado 10 años de cárcel. 10 años en medio de una tregua unilateral y una apuesta por la paz y una apuesta por la vía política inexcusable. Y que nadie puede decir que no es así. Porque el Estado español está provocando todos los días a los jóvenes vascos con allanamientos, con patada en la puerta, con tortura,
La tortura está sistematizada en el País Vasco y en el marco de esta apuesta política a los referentes de la dirigencia independentista se los condena a 10 años más. O sea, la idea es, ¿cuál es? El Estado español, Rodríguez Zapatero, que vende progresismo y internacional socialista por todos lados, está en una crisis terminal, como gran parte de Europa. Y como hacen los yanquis, y como hacen los sionistas, por eso hoy la bandera palestina también aquí, huyen hacia adelante. Ellos saben que están derrotados. Saben que esta apuesta que hace la izquierda abertzale y la izquierda independentista vasca es una apuesta de gran calado. Porque parar la acción armada unilateralmente contra un enemigo como este, que nosotros lo conocemos porque nos mataron 90 millones de habitantes de pueblos originarios, estos mismos tipos, sus bisabuelos, tatarabuelos y tatarabuelos, son los mismos que masacraron acá y que masacran en América Latina a través de las transnacionales. Parar la lucha armada y plantear la apuesta a la vía política unilateralmente suena peligroso. Sin embargo, el pueblo vasco y sobre todo la izquierda independentista adoptó disciplinadamente ese camino y lo ha respetado y lo va a respetar porque sabe que hoy la batalla se gana por la vía política. Y las pruebas al canto, hubo elecciones hace muy poco y legalizadas todas las fuerzas políticas vascas, y legalizado las fuerzas juveniles, y legalizado el partido, y reconocido a último momento una coalición que no es la de la izquierda abertzale, sino es la izquierda abertzale más otros partidos, se convirtió en la segunda fuerza política por voto popular. Y si vamos a una nueva elección, ellos saben que somos la primera fuerza. Entonces estamos en un momento muy, muy dramático. O sea que para la lucha del pueblo vasco vienen días que la gente conoce, sabe. Ha habido muchos de estos acontecimientos. Pero también la seguridad de que un día llegará. Ahí está claramente lo que decía Bobby Sands y que repetía Michel Sarraqueta. Un día llegará, nuestro día llegará, y ese día seguramente ellos van a tener que pagarlo. Porque le han hecho sufrir mucho a mucha gente, a muchos chicos. Hay una cantidad enorme de chicos jóvenes que están huidos de sus casas, que no han podido volver a sus casas. La perfidia, la perversidad que denota lo que está pasando con el pueblo vasco. Y eso obliga a pensar qué es lo que hay detrás de esta perfidia del reino español hacia el pueblo vasco. Da la impresión que el pueblo español se encuentra, más que el pueblo, los factores de poder españoles, se encuentran ante una necesidad de encontrarse a sí mismos, de saber quiénes son, de que ese reino de España, como es una especie de marea sin sentido, sin rumbo y mucho menos, o mucho más, sin luz, que busca algún horizonte. En la búsqueda de eso nos da la impresión que lo que están, y en la medida que la situación se va degradando, que va aumentando la represión y la perversidad. Yo recuerdo cuando años atrás estábamos en Europa, con motivo de lo que pasaba en la Argentina, había un chiste que de alguna manera cuando se discutía la incorporación de España a esa política de unidad europea, había un chiste de muchos españoles que de alguna forma se reían de sí mismos diciendo que había un español que se paraba frente al espejo y decía, eres feo, pero eres europeo. Es decir, con esa idea de que no saben exactamente qué son, ¿no es cierto? Y que en Europa son un poco el niño tonto de la Europa de hoy. Ese niño tonto que de alguna manera, niño tonto porque para los europeos esos rasgos que guardan de la presencia árabe y en definitiva de otras culturas los hacen como ajenos a esa raíz de pureza o esa raíz de fortaleza o esa raíz en definitiva que les da un cierto halo de superioridad respecto al mundo actual en el cual por lo menos ellos se han autoinstalado y que acá lo conocemos muy bien con la cultura europeizante que han logrado constituir. Decimos entonces que esa necesidad de buscar una seguridad tiene como dos modalidades, dos formas con las cuales se construye. Por un lado,
sembrar el terror. Y creo que lo que están haciendo, lo que han hecho históricamente es sembrar el terror. Lo han hecho una vez y otra vez, en un territorio y en otro. Por eso sembrar el terror, esa especie de pedagogía del miedo, va acompañada de otra cosa. Va acompañada de esa idea de superioridad con la cual se quieren equiparar y comparar y establecerse en el resto de Europa, de ese poderío de un continente todopoderoso como se autotrata de imponer. Esa idea entonces de dominio o de superioridad sobre los demás y la idea de infundir temor es lo que está presente todos los días y es lo que de alguna manera también puede explicar lo que ahora nos encontramos cotidianamente con estas sanciones realmente insensatas, fuera de todo derecho, pero también fuera de toda lógica histórica que hoy en día están viviendo los hermanos vascos dentro del reino, dentro del que quiera aplicarlo, eso les aplica el Reino de España. Pero cuando miramos atrás en nuestra propia historia, nos encontramos con que aquí fuimos construidos en la conquista según ese modelo, según ese modo. Yo me acordaba hoy, cuando vemos las imágenes de la Fundación de Buenos Aires y vemos a Juan de Garay señalando con su dedo, ¿qué es lo que está señalando? Está señalando un palo, ¿no es cierto?, una piedra gigantesca, el rollo picota. Yo me acuerdo en Santa Fe, en la Fundación de Callastá, la vieja ciudad de Santa Fe, que también fundara Juan de Garay. Pasé tiempo atrás por allí, me encontré en el sitio central de la fundación de la ciudad de Callastá, hoy Santa Fe, lo mismo, ¿no es cierto? El famoso rollo picota originario. ¿Qué es ese rollo picota que encontramos en todas las manifestaciones del poder español cuando llegan a esas tierras? Es el ejercicio, es la demostración del ejercicio del poder, de ese ejercicio del poder con el cual se expresaron y que lo instalaron como punto de inicio de las conquistas de cada uno de estos lugares. Por eso encontramos cuando miramos la fundación desde el Villiquen o desde Victoria, de lo que pasó en Buenos Aires, allá Juan de Garay con sus dedos señalando este rollo picota. Y hay aquella frase, estás en la picota o cosas por el estilo. Es decir, que los españoles trajeron a estas tierras todas las formas brutales de los imperios que de alguna manera dominaron o vivieron aquellas épocas. Pero yo creo que importa saber esto. Esto España se aplicó históricamente por dos motivos: razones de Estado y utilidad pública. Esos son los fundamentos que históricamente se dio a esto. Y hoy esos fundamentos sobreviven, porque para que este Estado español, para que el reino español pueda sobrevivir, les parece necesario esto, y en la medida que la degradación se continúe, en la medida que la degradación se profundice, estaremos asistiendo a situaciones aún peores que esta, porque en definitiva estamos viviendo, creo, los estertores de una civilización que está pasando por uno de sus momentos más dolorosos y que espero se pueda confirmar con su liquidación. Esa es la tarea de nuestros pueblos, y creo que en Europa, desde este punto de vista, los hermanos, los compañeros vascos están a la cabeza de esa lucha para transformar esta Europa de los estados dominadores, de los estados omnipotentes, en una Europa de los pueblos, en una Europa que sí entonces nos permita hermanarnos para construir un futuro distinto. Yo creo que esa es la fortaleza y esa es la razón profunda por la cual encontramos esta solidaridad y por la cual hoy estamos aquí, porque creo que esa lucha es también parte de nuestra lucha y en definitiva podremos construir un mundo unido y solidario cuando estos compañeros, cuando Otegi y estos miles de compañeros que han dado lo mejor de su vida, su libertad y su propia vida, ¿no es cierto?, podamos hermanarnos en la construcción de un mundo distinto. Esta en definitiva es la relación a la que aspiramos. Por eso creemos que esta solidaridad es una solidaridad con nosotros mismos, porque depende también de la suerte de estos hermanos, la propia suerte de la lucha nuestra. Compañeros, muchísimas gracias. Sentir que el golpe que el Estado imperialista español y que el Estado imperialista francés da en el corazón del pueblo vasco es un golpe que nos están dando en nuestro propio corazón. El Che Guevara decía que hay que tener la capacidad de sentir como propia la ofensa que se le infiere a cualquier hombre en cualquier lugar del mundo. Nosotros en este acto estamos expresando esa capacidad o la voluntad de desarrollar esa capacidad
ese sentimiento, esa actitud en parte de nosotros. Y estamos proclamando la voluntad, la decisión de reproducir, de ampliar, de que muchos compañeros argentinos tengan cada vez más este sentimiento. Realmente la lucha del pueblo vasco y los golpes que recibe el pueblo vasco es porque tiene una defensa histórica de su dignidad, de su derecho a la libertad, de su posibilidad de elegir autónomamente el camino que quieren seguir, la sociedad que quieren construir. Esto se llama el derecho a la autodeterminación. Y esto es lo que el Imperio español, el Imperio francés y el imperialismo en general, con su jefe a la cabeza, el Imperio norteamericano, no quieren permitirle a los pueblos. Por eso Obama hizo el discurso que hizo en las Naciones Unidas, proclamando su amistad con otro Estado que pareciera que no es imperialista, pero que actúa en favor de los intereses del imperialismo, el Estado de Israel, en Medio Oriente y en muchas partes del mundo, porque no solo en Medio Oriente actúa la política proimperialista, guerrerista de ese Estado, y amenazó al pueblo sirio, lo amenazó de una manera brutal, lo amenazó en las Naciones Unidas desde ese pedestal que tendría que ser, digamos, a favor de la democracia, de la autodeterminación. En ese sentido se constituyeron las Naciones Unidas. Realmente el imperialismo ahora, en un momento muy grave para ellos, en un momento de crisis sistémica, civilizatoria del capitalismo y de los imperialismos que lo conducen, que lo acaudillan, por supuesto, intentan aumentar o tratan de aumentar su agresividad. Por eso, luchar por la solidaridad, extenderles nuestra mano a los compañeros vascos, exigir la libertad de todos los presos vascos, y otros son condenados a penas brutales de 10, 12 años por delitos que no existen. Al contrario, tendrían que ser premiados los compañeros. Nosotros los que debemos premiar, los debemos premiar con nuestro cariño, con nuestra solidaridad, porque en esa lucha están defendiendo también nuestros intereses y los intereses de todos los pueblos del mundo. El Imperio español y el Imperio francés, uno ha estado, o los dos han estado y están todavía metidos de distinta manera en las guerras criminales de Irak y de Afganistán, están comprometidos con el Estado israelí agresor de los pueblos árabes, del pueblo palestino, del pueblo sirio en Medio Oriente, y aparte son los que han estado bombardeando Libia, pretextando que son bombardeos humanitarios. Han llegado a esa barbarie conceptual, bombardeo humanitario. ¿Se imaginan ustedes? Bombardeo humanitario. ¿Qué título le pondrán a las cárceles, a las torturas que ejercen contra los compañeros vascos? Yo creo que el día de hoy es un día de reclamo y también tiene que ser un día de compromiso. Reclamamos la libertad de todos los compañeros vascos presos. Reclamamos que cese la persecución. Reclamamos que se juzgue a los criminales de lesa humanidad que han cometido contra los militantes vascos crímenes atroces. Y creo que debemos ser muy duros con la derecha y con el PP que hace todas estas promesas terroristas, pero tenemos que ser muy severos, absolutamente severos con el Partido Socialista Unificado Español. ¿Por qué? Porque no es de ahora que viene la persecución contra los vascos. El Estado imperialista español, que tiene toda la historia que reseñó Perdía y toda la historia que reseñó Carlos,
pero que han vuelto a clavar sus garras sobre los pueblos latinoamericanos, sobre nuestro pueblo. No se olviden que la aplicación del neoliberalismo tuvo un socio y un beneficiario extraordinario en el Estado español y en las empresas imperialistas que son la hegemonía burguesa en la conducción del Estado español. Ustedes deben saber que Repsol es una de las grandes compañías petroleras del mundo y que en España no hay petróleo, pero se hicieron una gran potencia petrolera sobre la base de la expropiación de YPF a los argentinos, por supuesto con complicidad de la burguesía, de gobiernos argentinos que entregaron bajo el término privatización aspectos fundamentales de nuestra soberanía al imperialismo. También, no solo al norteamericano, también al imperialismo español. Por eso creo que tenemos que asociar nuestra lucha por recobrar nuestros recursos naturales, por recobrar el patrimonio que nos robaron, ferrocarriles, energía, flota mercante, comunicaciones como la telefonía, lo debemos asociar a esta batalla contra el Imperio Español y por la libertad de los compañeros vascos. Son nuestros hermanos de lucha no lejanos, son muy cercanos. La lucha de ellos está muy cerca de nuestros problemas y muy cerca de luchas que nosotros tenemos que librar. Por eso decimos, es un día de denuncia, es un día de reclamo y debe ser también un día de compromiso. En nombre de los militantes del Partido Comunista nos comprometemos a seguir el ejemplo de los compañeros y a respaldar cada vez más este proceso de solidaridad y de reclamo por la libertad de los compañeros vascos presos. Temen a esa dignidad de los vascos, temen a esa consecuencia en la lucha por la libertad y temen que si ese proceso continúa, en España cunde el ejemplo de establecer alternativas políticas que puedan darle a la lucha de los indignados, digamos, un horizonte de que haya en España un nuevo tipo de poder, un poder que esté en consonancia con los intereses de su pueblo. Entonces, la lucha que el Estado español libra contra la ETA es para mantener el poder sobre el País Vasco, pero también es una lucha más general, es por mantener el poder sobre todo el pueblo español. Por eso saludamos esta lucha nacional vasca, pero también solidaria con todo el pueblo y la lucha por la libertad y la dignidad del pueblo español, y porque es una lucha que está aportando al nuevo proceso que hay en América Latina. Y por eso también tenemos que comprometer más a nuestro gobierno. Es positivo que la presidenta haya llevado a las Naciones Unidas esta posición de respaldar el ingreso de Palestina en la ONU. Pero nosotros debemos también conseguir posiciones del gobierno favorables o de espacios del gobierno favorables a la libertad, al reclamo de libertad a los prisioneros vascos. Creo que es un pedido absolutamente justo, absolutamente razonable, no puede ser acusado de desestabilizante, al contrario, esas posiciones políticas harán más fuerte los espacios democráticos en cualquier país donde esas posiciones se tomen. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias y sigamos adelante en esta. No más palabras, y si me permiten un momentito, les leeré dos poemas de este poeta en homenaje a los luchadores del pueblo vasco. Como me suele pasar, en el mejor momento, como soy torpe, descubro que tengo los lentes sucios. Que es la mejor excusa para decir que cuando los hombres envejecemos, nos viene rápida la lágrima al rostro. Perdón por envejecer. Un poeta no merecería envejecer. Pero no envejeces.
Siempre joven, Vicente. De Joseba Sarrionandia, el Sarri, poeta y filólogo vasco, prófugo, como alguna vez también yo lo fui. Vamos a leer El ánimo de quien ha estado preso, de su libro Viejos Marinos. El ánimo de quien ha estado preso retorna siempre a prisión. En la calle se cruza con jueces, fiscales y abogados, y los policías, aún sin reconocerlo, lo miran más que a cualquier otro, porque su paso no es sosegado, o bien porque su paso es en extremo sosegado. En su corazón habita de por vida un condenado. Defiendan su negra paz. Defiendan su descanso sembrado de blancas palomas, con billetes de banco y armas pesadas. Defiendan su negra libertad de trabajar, hacer deporte, rezar. Defiendan la negra casa de su padre, para no perderse ni un folletón televisivo. Defiendan su negro sueño y que sus bellos sueños engendren otros bellos sueños. Defiendan el sosiego de sus corazones, que perfuman hasta ahogarlos, y su fin de semana. Defiendan su negra paz y su reloj de una única aguja. Somos hijos de alguna oscura loba. Es la hora, señálenos con su dedo índice, y que sus policías tiren contra nosotros. El último de sus poemas que eligió Carlitos Andrade. Pregunta. El hombre se detiene en la esquina de la celda. Parece que habla solo, pero no. ¿Hasta cuándo? Le ha preguntado a una araña. La araña de inmediato se descuelga y baja por el hilo que larga, y parece que ese largo hilo es la respuesta de la araña. ¡Viva la libertad del País Vasco! ¡Hola! ¡Hola! Con nuestra plata y nuestro oro, Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Las nuevas leyes de Europa. Al
este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y amparan un sistema lleno de desigualdad. Mi rabia es natural, son estos años de andar. Mi rabia tiene historial armado, mas cuando voy a dormir alguien se escucha decir: la rabia es de material pasado, pero que el sol que ahí está pueda entonces contar si la injusticia se ha superado. Vuelva entonces a mirar, vuelva entonces a enrabiar para sentirse más liberado. Cuando la luna llena y enamorada mira, buscando una estación de Buenos Aires para cuidar de niños con su cariño y al fin pedir que el frío llegue tarde, para cuidar de niños con su cariño y al fin pedir que el dolor llegue tarde. Mi rabia es natural, son estos años de andar. Mi rabia tiene historial armado, mas cuando voy a dormir alguien se escucha decir: la rabia es de material pasado, pero que el sol que ahí está pueda entonces contar si la injusticia se ha superado. Vuelva entonces a mirar, vuelva entonces a enrabiar para sentirse más liberado. Cuando la noche llega, cada rincón, cada cuadra, cada esfera, mi mundo no tiene frontera. Este dolor no tiene frontera, para cuidar de niños con mi cariño y al fin pedir que el hambre llegue tarde. Con mi cariño y al fin pedir que el dolor llegue tarde. Se trata de Aníbal Zampayo. Es un poeta oriental, revolucionario, que estuvo 9 años preso en el llamado penal de Libertad, una ironía. Libertad es la localidad del Uruguay, donde estaba este auténtico campo de concentración, como lo fueron los pozos argentinos, donde hubieron tantos compañeros desaparecidos. Y este compañero escribió un poema en uno de los discos, uno de los trabajos de la poesía comprometida, al estilo de Daniel Biglietti, de los más importantes del Uruguay, que se llamó Hacia la Aurora. En este disco, él dedicó un poema al sacerdote revolucionario colombiano Camilo Torres, y con la fuerza que tiene este poeta querido, que ya se nos desapareció, se nos fue en el año 2007, escribió este poema dedicado a Camilo Torres y se titula Oración
a Camilo Torres. Y dice así: Padre nuestro que estás en la América, revolucionario sea tu nombre. Vénganos a tu trinchera y hágase tu voluntad así en la sierra como en el llano. Las balas nuestras de cada día, dánoslas hoy y perdónanos nuestra deuda con tu sangre, así como nosotros no perdonaremos a tus opresores. No nos dejes caer en la emboscada, mas líbranos del imperialismo yanqui. Amén. Gracias.